Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Date en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Es muy curioso lo que estoy viendo. Estoy viendo una dentadura, pero no es que el diente se caiga, simplemente que tiene como puntitos de color azul, mi querido Virgo. Porque si ustedes estuvieran soñando que el diente se cae, cariño, representa que una persona se va de este plano terrenal. Pero en este caso no estoy viendo esto. Es como que muchos de ustedes estuvieran pasando por una recuperación, por una limpia. Muchos de ustedes quizás me dicen, Richard, me siento empoderado, empoderada, siento que nada va a poder conmigo. O tu fe, Virgo, tu fe, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Has estado un poco nerviosa, un poco nervioso, Virgo, pero ha pasado algo que te lleva a recuperar lo que es tu fe, Virgo. Empezamos, corazón. Muy bien, Virgo. Mi querido Virgo, a veces tienes esa sensación como que todo se estanca en tu entorno, como que me dice Richard, tengo ganas de hacer muchas cosas a la vez, pero siento que cada vez que yo doy un paso, algo tiene que pasar. Porque he visto, cariño, como un ambiente abierto, pero con hielo. Hielo, Virgo. Es como que las cosas están frías. El otro mensaje también, mi querido Virgo, quizás tú estás notando un cambio significativo en una persona que está en la distancia. A lo mejor tú me dices, Richard, antes con él o con ella la comunicación era maravillosa, maravilloso, pero ahora lo noto distante, lo noto frío, lo noto raro. Tienes que hacer caso de tu intuición, mi querido Virgo. Vamos a ver. El otro mensaje también, mi querido Virgo, no sé por qué siento, aparte de esto, ¿vale? No sé por qué siento, Virgo, que estás en una etapa en la cual me dices, todo me resbala. Que hagan lo que quieran, que si quieren hacer brujería, que lo hagan, que si a lo mejor de repente quiere reclamar algo, que lo haga, que si a lo mejor quiere irse con otro, con otra, que lo haga, Virgo. Es como que estuviera diciendo Richard, sinceramente, no quiero complicarme la vida, quiero ser feliz, quiero estar en paz conmigo mismo. Todo tiene un límite y lo sé, lo sé. Como que tú hubieras estado remando, remando, Virgo,
para que esa persona cambie, para que esta persona quizás, yo que sé, cariño, vosotros tengan lo que es una buena comunicación, para que esta persona progrese, porque no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor tú has estado insistiendo para que tus hijos, cariño, sean mejor persona que ustedes, pero ellos hacen lo que quieren. Siento que muchos de ustedes en estos momentos estás en modo zen, no quieres complicarte. Siento que muchos de ustedes, cariño, también. Mira, pero esto puede ser, Virgo, como se dice, una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque tú en estos momentos vas a tu aire. Tú en estos momentos, Virgo, no quieres meterte con nadie ni quieres que nadie se meta contigo. Estás contenta, estás en paz contigo mismo. Pero siento, Virgo, que esto despierta curiosidad. Curiosidad en una persona que está cerca. Puede ser amigos, puede ser vecino, puede ser pareja, puede ser ex. ¿Por qué Virgo está cambiando? ¿Por qué a Virgo ahora lo noto como que va a su aire? ¿Por qué Virgo sonríe, cariño? Entonces, yo lo que te recomiendo, Virgo, discreción. Tienes que ser discreto y discreta con tus cosas, cariño. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está de acuerdo contigo. No todo el mundo, Virgo, quiere lo mejor para ti. Entonces, discreción. Carta guía, carta consejo, pero antes de eso vos sacás signos, cariño. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, Virgo. Primero signos corazón, signos, Virgo. Me sale Sagitario o Acuario, cariño. Me sale Tauro. Virgo, tu signo. Otra vez Virgo. Y Aries está de cabeza. Siento, mi querido Virgo, que hay una persona que puede ser de elemento fuego, que posiblemente está un poco loquito o loquita por ustedes. O de repente, cariño, puede ser que en estos momentos tienes problemas con contratos o con la justicia. Pero bueno, lo vamos a ver, cariño. Tú tranquilo, tranquila. Vamos a ver, corazón, Virgo, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, Virgo. Vamos a ver. Me sale la carta del Rey de Bastos, mi querido Virgo. Siento un olor a quemado, Virgo. Richard, ¿tu casa? No. No, corazón. Un olor como a hierba, pero también mezclado con papel, Virgo. Con hierba, con papel. Si tú sientes este olor en tu casa, Virgo, tienes que estar alerta. Porque no vaya a ser, corazón, que alguien está, ya sabes qué, ¿no? Alguien está haciendo un ritual, Virgo. Siento un olor. Dime si te pasa. O de repente yo que sé, estás así, huelo a quemado, huelo a quemado. No, no eres tú, Virgo, no eres tú. Siento como que alguien está haciendo un ritual, Virgo. Y ese ritual, mi querido Virgo, puede estar relacionado también por la ambición, por el dinero. Por el dinero. A lo mejor tú estás en un proceso legal, a lo mejor te estás divorciando, a lo mejor, cariño, hay una persona que piensa que lo que tú tienes le corresponde, o tú estás postulando por un trabajo, por un proyecto, alguien está haciendo un ritual, Virgo. Por eso que te he dicho, Virgo, tienes que ser discreto y discreta con tus cosas. No lo pongas en aviso al enemigo, Virgo. No lo pongas en aviso. Me sale la carta del Rey de Bastos. Hay una persona, cariño, que te encara. Hay una persona que te reclama. Hay una persona que te dice, aquí yo tengo la razón. Muchos de ustedes, inclusive mi querido Virgo, posiblemente estás lidiando con una persona que tiene poder o que es muy machista, muy narcisista, cariño. Quiere tener lo que es el control de tu vida. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, seas hombre, seas mujer.
Y yo creo que es esto, ¿sabes por qué? Porque como tú estás a tu aire, tú estás a tu bola, como tú me dices, Richard, sinceramente yo lo único que quiero es ser feliz. Quiero aprovechar cada minuto, cada instante de mi vida, no quiero complicarme. Pero ellos sí, Virgo, ellos sí quieren complicarse. A lo mejor, Virgo, tú me dices, Richard, tanto es que no quiero complicarme, que estoy dispuesto y dispuesta a renunciar todo para que me dejen en paz. No, no, Virgo. Si a ti esto te ha costado sudor y lágrimas, si a ti te ha costado esto esfuerzo, dinero, ¿por qué tienes que perder, Virgo? Tienes que defender lo que tú crees que por derecho te corresponde. No sé por qué siento que muchos de ustedes están en un proceso legal o se están divorciando. O hay una persona que te debe dinero, Virgo. Y tú dices, Richard, ya no quiero tener problemas, que se quede con ese dinero. No, no, Virgo, no, corazón, no, no, cariño. Vamos a ver qué arcángel te acompaña. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, pasión. El arcángel Aniel. Ten confianza y escucha tu pasión renovada por tu vida amorosa y profesional. Muy bien. Esta cartita, cariño, está relacionado para aquellos que a lo mejor de repente están empezando una relación, una historia, y siempre hacen la pregunta del millón. Richard, ¿esta relación tiene futuro? Richard, ¿esta persona realmente es sincero con sus sentimientos? Eso no se pregunta, Virgo, porque si no tú estás dudando. Y el universo dice, Virgo no quiere esa persona. Para Virgo no es bueno esa persona, te lo arrebata, Virgo. Entonces, tú no preguntes eso. Tú tienes que ir con fe, con confianza, con pasión. Tienes una oportunidad, aprovecha esa oportunidad, Virgo. En el trabajo, Richard, a lo mejor de repente no me voy a desenvolver bien, me van a echar del trabajo, son contratos temporales, nunca se sabe, Virgo. ¿Quién te dice a ti, mi querido Virgo, que tú en esa empresa creces, hay reconocimiento y ganas mucho dinero? O estás de repente, quieres hacer algo nuevo, quieres hacer un proyecto, un sueño, pero dudas. No dudes. Ve con fe, Virgo, ve con fe. O de repente estás postulando, estás rindiendo exámenes. Tienes dudas. Cuidado, Virgo, que los miedos son prácticamente nuestro peor enemigo. Tú tienes que ir con fe, Virgo. Ve con fe. Pon pasión a la vida. Pon pasión a todo lo que tú hagas. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Virgo, qué me dice el tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Me sale la carta del paje de bastos, la carta de la justicia, la carta del hilo de la vida. Mi querido Virgo, ponme en los comentarios. ¿Tú estás teniendo problemas con una persona muy cercana que puede ser familia, de una forma directa o indirecta? A lo mejor tu cuñada, tu cuñado, yo qué sé, cariño, el marido, la mujer de tu tío, de tu primo, o un familiar cercano. Porque siento, mi querido Virgo, que hay una persona cercana a ti como que quiere hacer justicia con sus propias manos, como que quiere hacer algo en tu contra, y lo tienes cerca. Si no es familia, a lo mejor vive al costado de tu casa, tu vecino, tu vecina, Virgo. Siento que esta persona, cariño, es, por decirlo, chismoso, chismosa, o simplemente te tiene manía. Siempre está viendo lo que tú haces.
siempre está buscando errores en tu vida, Virgo. Lo tienes muy cerca. Cuidado. Esta persona, mi querido Virgo, para muchos de ustedes, inclusive, es como que le incomoda tu felicidad. Como que le incomoda posiblemente, cariño, que tú estés bien con tu pareja, que tú estés bien con tu familia, aunque no tengas abundancia, lo incomoda. Esta persona, cariño, aparentemente se acerca como si fuera una buena persona, como si fuera tu amigo, como si fuera honesto, honesta, pero no, cariño. Tiene muchas etapas de su vida. Es una persona bipolar, una persona cambiante, y lo tienes muy cerca. Mira, ¿por qué crees que te he dicho, cariño, que esa persona quiere hacer justicia con su propia mano? Tú no lo caes. Tú, cariño, el tan solo tenerte cerca, tú lo apestas. Esa es la verdad. Aunque no huelas mal, tú lo apestas, Virgo. Porque mira la mirada de esta persona, cariño. Mira, no tiene buenas intenciones, Virgo. No. Y al costado, la carta de la justicia. Es una persona que dice, yo estoy en lo correcto. Virgo miente. Virgo es la mala persona. Esta persona, cariño, inclusive se inventa cosas. Y siempre dice que está en lo correcto, Virgo. Lo tiene cerca, corazón. Esta persona, cariño, es como que se hubiera inventado una historia. Y quizás, Virgo, por culpa de esta persona, tú estás en un problema o en un proceso legal. Hay un camino que recorrer. Cuidado, cuidado. No te confíes, Virgo. No te confíes si a lo mejor tú me dices, Richard, yo he tenido problemas con él o con ella, pero ahora estamos resolviendo esta situación. No te confíes, Virgo. Lo tienes muy cerca, muy cerca. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, cariño? No te confíes, Virgo. Hay una persona que se hace pasar por tu amigo, por tu amiga, que te sonríe. Esa persona, cariño, no te quiere. También puede estar en el trabajo. Cuidado, cuidado, Virgo. Vamos a continuar. Déjame recoger las cartas, cariño, y continúo. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Virgo. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dicen? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, Virgo. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del carro es un sí. Virgo, cuando he estado haciendo el método de la pregunta con el tarot egipcio, he visto las características de una mujer morena o de piel oscura, cariño, está muy bronceada quizás, o puede ser mulata, mulato, pero el cabello lo tiene como trencitas o usa de repente muchos artilugios, decoración, como si fueran bolitas, cariño, de colores. Eso es lo que yo he visto, Virgo. Vamos a ver. Tú lleva ese mensaje a tu terreno, llévalo. Vamos a ver qué me dice, cariño, las cartas de las manifestaciones, Virgo. Las cartas de las manifestaciones. Los sentimientos ponen mucho en evidencia. Recuerda que la preocupación atrae más preocupación. La infelicidad atrae más infelicidad. El miedo atrae más miedo. Y recuerda que la alegría atrae más alegría, la felicidad atrae más felicidad, el amor atrae más amor, mi querido Virgo. Corazón. Yo te recomiendo, cariño,
Siento que estás rodeado y rodeada de muchas personas negativas. Siento que muchos de ustedes, cariño, no tienen culpa de esto. Te recomiendo, corazón, no te dejes arrastrar por esa energía inseguro. Porque cuando tú empiezas a vibrar mal, Virgo, todo te va a ir mal. Entonces, tú lo que tienes que hacer, mi querido Virgo, ya que es una semana de sorpresas, porque quizá de repente te has estado confiando mucho en tu entorno o en una persona X, siempre cuando te acuestes, mi sacerdote, mi sacerdotisa, tienes que decir esa frase. Escuchad. Padre Todopoderoso, Dios, te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Pide protección, Virgo. Pide protección. Porque siento, Virgo, que no todo lo que brilla es oro, cariño. Siento, corazón, como que hay personas que aparentemente se acercan diciendo ser amigos, ser amigas, cuando no valen nada, Virgo. No valen nada. Es importante, cariño, que siempre hagas caso de tu intuición. A lo mejor hay una vocecita interna que te lo dice. A lo mejor, cariño, estás teniendo sueños. Tienes que hacer caso de los sueños. Tú entras lo que es en internet, interpretación de los sueños, cariño, y hasta de una aguja te van a dar un significado. Entonces, tienes que hacer esto, Virgo. Porque siento que tu buen corazón, cariño, es como que te está cegando, Virgo. Como que no estás reconociendo entre el bien y el mal. Te estás confiando, me dice. Vamos a ver, cariño, qué me dice. Vamos a canalizar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Veo 5 espadas. 5 espadas, Virgo. Y las 5 espadas, cariño, representa una traición por la espalda, Virgo. Veo 2 águilas. 2 águilas. Las águilas, cariño, está representado con el aire. Está representado también, cariño, con tu libertad. Siento, mi querido Virgo, que 2 seres de luz te van a entregar la información que tú necesitas. O simplemente hay 2 personas que te van a ayudar, te van a apoyar, Virgo. Es como que me dan a entender que te recuerden que tú no estás sola, que tú no estás solo. ¿Alguno de ustedes actualmente contacto cero con tu pareja? ¿Alguno de ustedes? Tú te preguntas qué es lo que ha cambiado. Tú te preguntas por qué esta persona cambió de la noche a la mañana. ¿O por qué no te da lo que es una explicación, Virgo? Veo, cariño, una olla muy grande. Y esa olla, mi querido Virgo, lo sostienen pequeñas calaveras, Virgo. Hay una olla que está rodeado de pequeñas calaveras, Virgo. Hay una persona mayor de 60 años con la cual, cariño, tú has tenido algún enfrentamiento o discusión. Tiene un problema en el ojo. Alguna de ellas o de ellos.
tienen problema en el ojo. Es como que el ojo, cariño, un lado lo tiene más pequeño y el otro más grande. Tú no te rijas por la edad, puede ser cualquier edad, pero tiene un problema en el ojo o tiene el párpado un poco caído, Virgo. Vamos a ver. Pueden ser de elemento fuego, especialmente un Leo, Virgo. Un Leo. Veo un Piscis. Muy bien. Siento, mi querido Virgo, que muchos de ustedes, posiblemente me dice Richard, ellos no necesitan de aquello, pero sin embargo me reclaman, me chantajean, Virgo. Es como que estuvieras teniendo un problema con una persona que económicamente está muy bien, puede ser pareja, puede ser, cariño, tu ex, puede ser una persona X, tienes una discusión, un conflicto, una pelea con esta persona. Esta persona, cariño, lo sobra, pero sin embargo, es como que a ti te quita el pan de la boca. Le da igual si tú tienes carencias, le da igual si en estos momentos estás nervioso o nerviosa. Es como que esa persona quiere más, Virgo. Dime, mi querido Virgo, si cada vez que tú con esta persona te encuentras, en ese instante sientes un olor como a heces, a popó. Puede ser su energía o puede ser que esa persona cada vez que aparece, cariño, maldice, Virgo, maldice. Hay un arcángel que te acompaña. Hay un arcángel, cariño, que está contigo. Porque siento olor a flores, a naturaleza, Virgo. Hay un arcángel que te acompaña. Vamos a ver qué arcángel o qué arcángel te quiere decir. ¿Qué es lo que te quiere decir, arcángel? Me dice en primer lugar que tienes que cuidarte la salud, especialmente las piernas y los huesos. Me está diciendo. Me está mostrando un lugar que tiene muchas montañas. Parece que fuera como un desierto, pero hace el encuentro en un lugar, es como si hubiera agua. Puede ser lo que es una laguna, una sequía, un lugar donde hay agua, Virgo. Un lugar. No sé si en ese lugar, mi querido Virgo, donde hay agua, esta persona es como que fue su último paso. Agua, ¿vale? Parece como si fuera, como si estuviera rodeado de montañas, que puede ser concreto también, y hay agua, Virgo. Me dice que todo está bien. Me está diciendo, todo está bien. Me dice, ahí está lo que tú estás buscando, Virgo. Hay algo ahí, algo que te favorece, algo que te pertenece, Virgo. Ahí está, me dice. ¿Por qué me enseña una escena? Hay una escena que me está enseñando
como que ustedes, cariño, están en un compromiso, en una fiesta, en una reunión. Copas vienen, copas van, Virgo. ¿Por qué me enseña esto? ¿Y por qué me dice, ahí está la respuesta? Vamos a ver. ¿Hay algo que tú vistes ahí? ¿O hay algo que tú estás buscando en esa fiesta? A lo mejor tú has estado en una reunión, en una fiesta, cariño, y te has enterado de algo o ha pasado algo muy impactante en base a esa reunión, a esa fiesta. Virgo. Me enseña muchos pilares de roca, muchos pilares, cariño, pero que se están cubriendo de agua. Hay un ave que ha tomado algo y está tratando de salir, cariño, de dos montañas que se van acercando, pero se libera. Se libera, Virgo. ¿Sabes qué siento, Virgo? Yo lo que siento, mi querido Virgo, que posiblemente hay una persona que no te quiere en este mundo. Voy a dar dos mensajes. Hay una persona que no te quiere en este mundo, pero la gracia de Dios, el Espíritu Santo, cariño, te ha rescatado. Porque si no, tú hubieras quedado atrapada o atrapado en esas dos montañas. Hubieras quedado ahí. El otro mensaje, mi querido Virgo, siento que muchos de ustedes posiblemente siempre han tenido la duda de que una persona en concreto no era su tiempo, no era su momento. ¿Ya me entiendes? Ya no está en este plano terrenal. Tú sientes que no era su tiempo, no era su momento, Virgo. Tú sientes esto. El otro mensaje. Tú sientes, Virgo, que esa persona no se fue por su voluntad. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Escucho vientos, mucho viento. No sé si a lo mejor ustedes han pasado por una tormenta o vives en un lugar donde hay mucho viento. ¿Has sentido miedo, cariño? ¡Wow! Ahora que estoy reflexionando, Virgo, ¿te acuerdas la predicción que hice? Que iba a haber mucha agua, ciclones, la cual ya se cumplió, cariño. Lleva como 82,000 visualizaciones, cariño, ese video, en una semana. Recuerda que yo te he dicho que he visto muchas montañas, como una laguna, agua, y luego aparece como un ave y lleva algo. Virgo. Cariño, para muchos de ustedes que viven en lugares donde la naturaleza, cariño, está fuerte, mucha lluvia, mucho viento, eso ha sido tu suerte, Virgo. ¿Por qué, Richard? Porque la gente que hace daño, la gente que hace algún tipo de magia, Virgo, trabajos sucios, mayormente lo entierran en Campo Santo, en el bosque. Y muchos de ustedes, cariño, han pasado por una tormenta. Ha habido mucha agua, mucho viento. La naturaleza, mi querido Virgo, y como nada es por casualidad, la naturaleza, en nombre de Dios, te ha liberado de ese mal. Dime, mi querido Virgo, si últimamente a veces has tenido como un sueño. Mira, Virgo. Un familiar muy cercano a mí una vez discutió con una persona X, una vecina. Esta vecina, cariño, lo maldijo, Virgo.
Al día siguiente este familiar empezó a hincharse su barriga como un sapo, cariño, como un sapo. No sabían qué es lo que tenía. No sabían, cariño. Ya se esperaba lo peor. No había manera. Su barriga se empezó a inflar, inflar, inflar. Y esta mujer lo dijo. Te acordarás que vas a terminar como un sapo, lo dijo esta mujer, Virgo. Entonces, mi querido Virgo, en esa fecha hubo la corriente del niño en mi país, en Perú. Yo ahora vivo en España. Y esta mujer, cariño, soñó que alguien había tomado su pintalabio y que luego lo tiraba en el río. Se lo llevaba. Corazón. Automáticamente cuando pasó eso, porque se desbordó el río, esta mujer empezó a recuperarse. ¿Qué pasó aquí, cariño? Que la naturaleza se llevó ese trabajo negativo. Entonces, mi querido Virgo, siento que muchos de ustedes, la naturaleza y la obra de Dios ha actuado, cariño, para que te liberes de un trabajo. Dime si tú has tenido un sueño revelador. A lo mejor me dices, Richard, ahora que lo dices, me siento más ligera, he visto una recuperación, ya no me importan los problemas, estoy más feliz, no me duele la cabeza. Siento que de una forma natural te has liberado, Virgo. Por eso que esa ave que toma algo y prácticamente hay dos paredes que lo quieren aplastar, pero huye, Virgo, como si fuera el Espíritu Santo. Y he sentido el olor de un arcángel. El arcángel ha querido hablar. El arcángel te está diciendo que ya estás libre. Al menos la mayoría, mi querido Virgo. Pero tienes que ser discreto y discreta. ¿Vale, cariño? Discreto, discreta. Vamos a ver las características, Virgo. Vamos a ver las características. Mi querido Virgo, cariño. La suerte te acompaña. La carta del mundo, corazón. Puede ser que estás lidiando con un Tauro, Capricornio, pero especialmente un Virgo. O una persona que está en la distancia. La carta de Rey de Copas. Hay una persona con la cual no hay contacto, comunicación cero, mayor de 30 años, con textura gruesa, cabello corto, canas, puede ser que tenga barba, si es mujer, cariño, no. Siento, corazón, que esta persona te piensa, pero su orgullo lo puede más. Cáncer, Escorpio, Piscis o cualquier otro signo. La carta del 7 de copas, elemento agua. Hay una persona que te traicionó, Virgo. Esta persona, mi querido Virgo, te está pensando y quiere ponerse en contacto contigo para pedirte perdón o simplemente cariño para hacer las paces. Esta persona vive cerca de la costa, cerca del mar. Puede ser que no supera los 30 años, pero tú toma lo que mejor suene para ti. Utiliza gorras o boinas, piel blanca o piel trigueña, mi querido Virgo. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones de corazón. Un besote. Hasta la vista y sé feliz.